Revisamos ahora imágenes que llegan desde Estados Unidos con el desesperado combate a un incendio forestal. La fuerza del viento ha ayudado a que este enorme incendio que está afectando a California ya consumiera más de 1.200 hectáreas. El fuego ha obligado a evacuar más de 20.000 personas, entre ellos estrellas de Hollywood como Cher o el actor Dick Van Dyke, que tuvieron que abandonar sus mansiones. Han pasado más de 48 horas y el incendio Franklin aún está fuera de control. Los más de 1.500 bomberos y las aeronaves que trabajan en la zona no han sido suficientes para extinguir las llamas que han obligado a evacuar a más de 20.000 personas. Desolados, los residentes de los sectores afectados observan la destrucción que ha traído consigo el fuego. Esta es una zona notoria. Los vientos vienen directamente por Malibu Canyon como un soplete y están en peligro cada vez que hay un incendio allí. Es una zona hermosa, pero ya sabes, con todos los árboles y el paisaje es peligrosa. Entre los evacuados están diversas estrellas de Hollywood como Cher, el actor Dean Van Dyke y Barbara Streisand, que han debido abandonar sus lujosas mansiones. Familias completas han evacuado la zona, dejando atrás todas sus pertenencias en un sector complejo para combatir las llamas. En cuanto a las evacuaciones, un poco después de la medianoche, iniciamos múltiples órdenes de evacuación y advertencia. Hay aproximadamente 18.000 personas y 8.100 estructuras en la zona afectada. De las 8.100 estructuras, 2.043 estructuras están bajo órdenes de evacuación y 6.046 bajo advertencias de evacuación. Las causas del incendio aún se desconocen, pero ya están siendo investigadas por el Departamento de Bomberos y por el sheriff del Condado de Los Ángeles. Entre los recursos empleados para combatir el fuego están el avión Chinook, el Super Scoopers y helicópteros con visión nocturna que han permitido continuar con las labores incluso en la noche. Vamos a tener un ataque aéreo y terrestre coordinado. Realmente nos gustaría controlar este incendio y lograr cierta contención para esta tarde. Creo que los vientos continuarán. Por lo tanto, eso seguirá creando desafíos para el Departamento de Bomberos y para el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles con las evacuaciones. Entre los evacuados también se encuentran estudiantes de la Universidad de Pepperdine, quienes han recibido órdenes de resguardarse en instalaciones del campus debido a los cortes de energía. El protocolo aprobado por los bomberos del condado garantiza comida, agua y refugio seguro. Del mundo, varias superestrellas de Hollywood afectadas por los devastadores incendios que están afectando ahora a varios sectores de California. Tommy, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Buenos días. Buenos días. Comencemos rápidamente entonces, bien, ya lo adelantabas ahí, Robert, nos vamos directamente hasta California, Estados Unidos, que es un estado que se está viendo absolutamente devastado, específicamente en la exclusiva localidad costera de Malibu. Esas son imágenes absolutamente recientes de lo que ha sido esta verdadera emergencia, un incendio que fue bautizado como incendio Franklin por los bomberos y que lamentablemente solo ha logrado ser contenido únicamente el 7% de esta emergencia, mientras que ya se ha calculado que son más de 1.600 las hectáreas que han resultado absolutamente arrasadas por esta situación, esta verdadera emergencia sin control. 20.000 personas por lo menos ya han tenido que evacuar sus hogares. Nosotros decíamos que esta es una localidad absolutamente exclusiva, viven acá muchas personas de alta connotación pública, celebridades también si se quiere, cantantes entre ellos, y esas propias personalidades ahí del mundo de Estados Unidos han tenido incluso que evacuar. Por ejemplo, estamos hablando de la cantante Cher, varios conocidos actores también, es decir, una situación de emergencia que no perdona. Nick Van Dyke también ha sido afectado porque muchos de ellos tienen sus mansiones en este exclusivo sector de California, ahí en Malibu, muy cerca de la playa. Y lo que más sorprende de esto, Tommy, es que esto ocurre en Estados Unidos, hemisferio norte, donde están entrando al invierno. Exactamente. Entonces uno no asocia estas imágenes al invierno. Sin embargo, a esta temporada, exactamente. Ustedes pueden ver las imágenes elocuentes, miren, esas palmeras ardiendo, a pesar de que no es temporada de incendios. Exactamente, ya se ha contabilizado dentro de esta emergencia por lo menos 9 estructuras que han resultado absolutamente destruidas, mientras que otras 6 también han resultado dañadas. En torno a este caso se estima que son más de 1.500 los bomberos que están trabajando combatiendo esta emergencia, siendo que el día de ayer eran 850 bomberos, es decir, en solo 24 horas se ha duplicado el despliegue del personal de bomberos, así que una situación de emergencia que sin duda va a traer muchas repercusiones en el estado de California.
¿Qué ha pasado en las últimas horas en Estados Unidos en la investigación por el atentado, ¿no? Sí, contra el gerente de seguro? Exactamente, en contra específicamente de Luigi Mangione, el joven de 26 años que vemos acá en pantalla, quien está siendo acusado por ser el presunto homicida de este agente de seguros que comentábamos ahí, seguros de salud. Se continúan acumulando las pruebas en su contra. La policía realizó un balance en las últimas horas donde dio a conocer todas las pruebas ya fehacientes que hay en contra de este joven de 26 años. Por ejemplo, ya se confirmó que el arma que fue encontrado dentro de las pertenencias con este sujeto una vez que fue detenido coincide absolutamente con los casquillos que se encontraron en el lugar del crimen. Estos casquillos que recordemos tenían inscritas 3 palabras: deny, depose y otra palabra que iba por ahí similar. Defend, exactamente. Así que esos tres palabras que estaban en los casquillos coinciden absolutamente con este arma. Así que esa es una de las pruebas más importantes que tiene en este momento la policía en su contra. No es la única prueba. Por ejemplo, también ya se dio a conocer que las huellas que fueron rescatadas ahí del lugar de los hechos también coinciden, las huellas dactilares coinciden absolutamente también con este hombre. Así que la verdad es que tiene muy complejo el escenario judicial, puesto que ya estamos conociendo pruebas que son absolutamente irrefutables, que lo ponen ahí directamente en la escena del crimen. Y lo siguiente es un vehículo fuera de Estados Unidos, pero con una situación absolutamente ligada a nuestro país, porque el hombre que estamos viendo ahí en pantalla, un sheriff de la policía, específicamente del estado de Michigan, Mike Bouchard, acaba de pedir en los medios de comunicación estadounidenses que se ponga fin a la visa waiver, este acuerdo que tiene Estados Unidos con nuestro país. Dijo que ya se había rebalsado la gota prácticamente. ¿Y se refirió específicamente a Chile? A Chile, exactamente. Mira. Sí. Es que somos los únicos... el único país de Latinoamérica que tiene este acuerdo, claro que sí. Y claro, entregó estas declaraciones porque en los últimos días se detuvo a una mujer en el estado de Michigan robando en una mansión de lujo en un recinto acá muy importante del estado de Michigan, y la mujer era chilena. Así que este hombre al parecer se cansó de toda esta situación, sumando el antecedente de que esta misma semana revisamos que 10 delincuentes chilenos fueron detenidos en un aeropuerto de Nueva Jersey. Así que este hombre decide acudir a los medios estadounidenses a manifestar su opinión de poner fin al programa Visa Waiver, una situación que va a generar reacciones en un par de semanas más. Vayan de vacaciones a Estados Unidos. Sí, fíjenle al tiro. En un par de semanas más asume Donald Trump, y me parece que acá ha habido muy malas señales acerca de que esta visa se pueda mantener. Sí. Dijo también este agente de la policía que el 100% de las bandas de chilenos que han sido arrestadas en el último tiempo en ese estado de Michigan corresponden a chilenos que accedieron a Estados Unidos gracias a este programa de Visa Waiver. Miren estas imágenes, nos mantenemos en Estados Unidos, cambiamos hasta el estado de Illinois, donde se registró esta asombrosa, increíble explosión, una situación que causó mucha preocupación en su momento en los habitantes de este estado. Acá lo que se conoce es que este camión es un camión de basura que en un principio se estaba incendiando, pero que repentinamente ahí, mientras personal de emergencia estaba tratando de controlar esta situación, termina por explotar, causó un estruendo gigantesco, y no solo eso, sino que expulsó con esta explosión múltiples escombros, si se quiere, que terminaron repartidos ahí en gran parte de este vecindario. 3 personas lamentablemente resultaron lesionadas en torno a esta situación. Ya están siendo controladas las lesiones de estas personas, así que afortunadamente no es nada grave, pero sí son imágenes absolutamente impactantes que nos llegan desde Estados Unidos. Así es, Tommy. Muchas gracias. Muchas gracias.